En Proverbios capítulo 3 versículos 3 y 4 el mensaje de Dios nos dice, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué importante es tener este concepto bien claro en nuestra mente, la misericordia y la verdad, que para nosotros es una persona, el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Él y toda la misericordia deben estar atadas a nuestro cuello, debe estar su palabra escrita en nuestro corazón. Y pues el premio está en el versículo 4. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en esta práctica de cuello y nos toca ver el tema de articulaciones. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra facultad es de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es Medicina y la cátedra Anatomía Humana. Vamos a ver las articulaciones del cuello. Quien les habla, José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía y paz presidente de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. Pues la columna vertebral es un segmento muy móvil del cuerpo humano. Sin embargo, dentro de la movilidad que hay dentro de la columna vertebral, el sector topográfico que más movilidad tiene es el cuello. La columna cervical, debido a sus articulaciones muy particulares y su unión con la cabeza, pues proporciona una amplia movilidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, en este segmento vamos a analizar las articulaciones de la columna cervical. Primero, toda la columna cervical con el cráneo a través de la articulación occipito-atloidea. Las articulaciones de la columna cervical superior. Se entiende como columna cervical superior a las dos primeras vértebras cervicales, es decir, al atlas y al axis, y las articulaciones de la columna cervical inferior, que comprende las cinco últimas vértebras cervicales, completando así las siete vértebras cervicales. La articulación con el cráneo es por medio de la articulación occipito-atloidea o atlanto-occipital, cuyas superficies articulares estamos viendo aquí. Tenemos el occipital con sus dos cóndilos a los lados del foramen magnum. Aquí los tenemos amplificados a los cóndilos que son convexos, oblicuos, su eje mayor es oblicuo de lateral a medial y de atrás hacia adelante, parecen converger, y del mismo modo tenemos las superficies articulares opuestas, que son las cavidades glenoideas en la cara superior de las masas laterales del atlas. También tienen una dirección oblicua de atrás hacia adelante y de lateral a medial, siendo este su eje mayor. El eje transversal es el eje menor. Estas dos superficies entonces están cubiertas por cartílago y alino de aproximadamente 1 milímetro de espesor y están unidas por una cápsula articular que está aquí representada en un color verduzco. La cápsula articular que se inserta, como en casi todas las articulaciones sinoviales, alrededor de las superficies articulares. Ahí tenemos la cápsula articular vista por detrás y ahí tenemos la cápsula articular vista por delante, pero sin el arco anterior. Entonces ahí están las articulaciones vista por detrás, pero sin el arco posterior, mejor dicho, ¿no? Ahí está la cápsula articular en su cara posterior. Esta cápsula articular está reforzada por el ligamento occipito-atloideo o atlanto-occipital lateral y por la membrana occipital, ¿ya? Occipito-atloidea o membrana atlanto-occipital. Ahí tenemos entonces los dos refuerzos, esa membrana occipito-atloidea y el ligamento lateral atlanto-occipital. Y también por detrás vamos a tener un amplio ligamento, una amplia membrana atlanto-occipital posterior, la cual es perforada por la arteria vertebral en su ingreso a la cavidad craneana y por el primer nervio raquídeo en su emergencia de el conducto raquimedular. El cráneo se articula también con el axis, ¿ya? Por medio de esta membrana tectoria
que se dirige desde el contorno del foramen magnum hasta la cara posterior del cuerpo del axis. Aquí está precisamente el foramen magnum, al contorno del foramen magnum, y esta que se está dirigiendo hasta la cara posterior del axis es la membrana tectoria, ¿no? Además vamos a encontrar otros ligamentos que están siendo cubiertos por esta membrana tectoria. Con el axis, entonces, el vértice del axis va a tener un ligamento del vértice del diente y estos que son los ligamentos alares, ¿no? Ahí está el diente y este es el ligamento del vértice del diente, los ligamentos alares que se dirigen a los bordes del foramen magnum, son los que están reforzando esta unión del occipital con el axis, ¿sí? Y el occipital con el atlas y el axis, pues se une por medio de varios ligamentos. En primer lugar, el ligamento longitudinal anterior une el occipital con el atlas y con el axis. En segundo plano, tendremos la membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento atlanto-occipital anterior, que ya lo hemos visto en otra imagen. Luego tenemos el ligamento del vértice del axis, ¿sí? Y los ligamentos alares, que no los estamos viendo aquí. El ligamento cruciforme del atlas, la membrana tectoria, que une el occipital al axis, y por debajo de la membrana tectoria se encuentra el ligamento longitudinal posterior. Seguimos en las articulaciones de la columna cervical superior y pues ahora veremos la articulación atlantoaxial o atlantoaxoidea. Entonces ahí está el atlas uniéndose con el axis, con el diente del axis por medio de este ligamento, ligamento cervical o transverso. Ligamento transverso que se inserta en los tubérculos transversos de la cara interna de las masas laterales de el eh, del atlas, ¿sí? Y pues las articulaciones atlantoaxiales son esta media y dos laterales que vamos a ver enseguida. Ahí están las superficies articulares del diente con el atlas, ¿no? Ahí está la cara anterior del diente del axis con su superficie articular ovalada con eje mayor vertical que se articula con una superficie opuesta. Aquí estamos viendo esa superficie en la cara posterior del atlas, en la cara posterior del atlas. Y en los tubérculos transversos se está insertando este ligamento, el ligamento transverso, que para articularse con la carilla articular posterior del diente, pues tiene un segmento tapizado por cartílago hialino que va a servir para la articulación con el ligamento transverso. Y pues la articulación atlantoaxial media entre el atlas y el axis medio tiene los siguientes ligamentos. En primer lugar, el ligamento transverso, que aquí está seccionado, ya que continúa hasta el otro lado, hasta el tubérculo transverso del lado contrario. El ligamento occipito transverso, que sería este, y el ligamento transverso axoideo. Occipito transverso porque está yendo desde el borde del foramen magnum hasta el ligamento transverso. Y el ligamento transverso axoideo porque está partiendo del ligamento transverso y está dirigiéndose hacia el axis. Entonces, esos son los ligamentos, el ligamento cruciforme del atlas que está uniendo el atlas con el axis. Las articulaciones atlantoaxial media están formadas por dos cápsulas articulares, una anterior que se forma entre la cara anterior del diente del axis al articularse con la cara posterior del arco anterior del atlas. Entre los dos hay una cápsula articular que se inserta alrededor de las superficies articulares, una membrana sinovial y ligamentos de refuerzo. Y la articulación entre la cara posterior del diente del axis con el ligamento transverso tiene también las mismas características. Hay una superficie articular en la cara posterior del diente del axis que se articula con la cara anterior del ligamento transverso que está recubierto de cartílago hialino. Entonces, entre las dos superficies articulares se inserta una cápsula articular que va a permitir movimientos de rotación del atlas en torno al eje, a este pivote que es el diente
del axis, ¿no? Ahí tenemos el ligamento transverso y ahí tenemos esa cavidad glenoidea en la cara posterior del diente y aquí tenemos el arco anterior del atlas y ahí está esa otra articulación también de naturaleza sinovial. Las articulaciones atlantoaxiales laterales están realizadas por estas superficies articulares. Las superficies articulares superiores de lo que vendría a ser las apófisis articulares superiores, pero no nos olvidemos que en este caso su superficie es más redondeada y que son un poco más amplias. Estas se van a corresponder con la cara inferior de las masas laterales del atlas, que del mismo modo tiene estas superficies más o menos circulares que se articulan con estas dos superficies del axis. Entonces, estas dos superficies están recubiertas de cartílago articular. Aquí estamos viendo el cartílago articular y pues están unidas por una cápsula articular. Ahí hemos levantado la cápsula articular y estamos viendo el tapiz profundo de una membrana sinovial que le da pues la característica estructural de ser una articulación sinovial a estas articulaciones atloidoaxiales laterales. Realizan movimientos de desplazamiento en todos los sentidos. Y pues vamos a encontrar nosotros que en estas articulaciones hay pues ligamentos anteriores, como este que está uniendo el atlas con el axis a nivel del cuerpo y el arco anterior del atlas, y estas posteriores que unen el cuerpo del axis también con las masas laterales del atlas. Entonces son los ligamentos atlantoaxiales anteriores y posteriores. De esa manera, el atlas se une al axis y estos dos se unen al occipital formando la articulación, las articulaciones intervertebrales superiores o cervicales superiores. Y a partir de la tercera vértebra cervical hasta la séptima vértebra cervical, pues las articulaciones tienen un comportamiento diferente. Vamos a encontrar articulaciones del cuerpo vertebral y vamos a encontrar articulaciones del arco neural. Aquí estamos viendo las articulaciones del cuerpo y de las apófisis articulares. Los cuerpos vertebrales, ¿cómo se articulan? Al igual que los cuerpos vertebrales de toda la columna, pues en los cuerpos vertebrales encontraremos una cara superior en la cual vamos a encontrar la epífisis anular. Esta cara superior tiene esa epífisis anular lisa y al centro sustancia esponjosa, que está tapizada por una delgada capa de cartílago hialino. Y pues entre cuerpo y cuerpo se encuentra el disco vertebral, que consta de una periferia que es fibrosa y al centro un núcleo pulposo, que es el verdadero motor de los movimientos de la columna vertebral. Y aquí tenemos precisamente los discos intervertebrales cervicales, uniendo los cuerpos de las vértebras cervicales. Y pues, como habíamos dicho, los discos intervertebrales tienen su núcleo pulposo, que en el caso de la región cervical está ocupando eh, el 30% del diámetro anteroposterior de este disco intervertebral. Ya por delante está el 40% y por detrás el restante 30%. Esa es la proporción entre el disco y el núcleo pulposo. Ahora, el espesor del disco es de 3 milímetros aproximadamente. ¿Ya? Y esto representa dos quintas partes del espesor del cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, uno, dos, más o menos ese es el espesor, como hemos visto, de los discos intervertebrales cervicales. Y pues no nos olvidemos que en los cuerpos vertebrales cervicales alargados transversalmente a los lados encontramos estas apófisis unciformes o astas de los huesos de las vértebras cervicales que en la cara inferior del cuerpo va a presentar una escotadura, ¿no? Una escotadura para las astas de la cara superior. Entonces, estas superficies articulares se unen por medio de una articulación sinovial.
están cubiertas por cartílago y alino, están cubiertas por cartílago y alino y están unidas por cápsula articular y algunos ligamentos de refuerzo. Al medio, pues vamos a encontrar la membrana sinovial que va a producir el líquido sinovial para nutrir a los cartílagos. ¿Sí? Ahora, los cuerpos vertebrales, además de estar unidos por los discos intervertebrales y las articulaciones uncovertebrales, que son sinoviales, también tienen un medio de fijación anterior, que es el ligamento vertebral común anterior, que partiendo del occipital une el atlas con el axis y el resto de vértebras cervicales. Luego tenemos el ligamento intervertebral común posterior, que es una continuación de la membrana tectoria o membrana tectriz que está aquí cubierta por estos segmentos de ligamentos. Y a partir de la vértebra cervical 3 comienza el ligamento vertebral común posterior, que es el que se va a constituir en un verdadero medio de unión de los cuerpos vertebrales de la región cervical. En resumen, los cuerpos están unidos por discos intervertebrales y las articulaciones uncovertebrales que son sinoviales. Además, están reforzados por el ligamento vertebral común anterior y el ligamento vertebral común posterior, amén de la membrana tectoria. Los arcos neurales. Los arcos neurales, pues sabemos que están formados por las apófisis transversas, por los pedículos, por las apófisis articulares superiores e inferiores, por las láminas y por las apófisis espinosas. Pues en cada uno de estos vamos a encontrar estructuras que van a unir una vértebra con otra. Empezaremos por las articulaciones transversales, donde encontraremos como medio de unión a estos músculos intertransversos. Ahí están los músculos intertransversos que en la región cervical son un par por cada espacio, ¿no? En estos últimos 5 espacios. Luego, pues analizaremos las apófisis articulares, que son en este caso muy parecidas a un cilindro y presentan una apófisis articular superior derecha, una apófisis articular derecha y viceversa. Ya también tenemos apófisis articulares en el lado izquierdo. Entonces, estas apófisis articulares tienen una superficie más o menos plana. Sin embargo, tienen una inclinación de aproximadamente 45 grados con una línea o un plano horizontal. Entonces, así son las superficies articulares entre las apófisis articulares de las vértebras cervicales, articulaciones interfacetarias, ¿no? Y es porque están las facetas inferiores y ahí están las facetas superiores. En este caso, estas son las inferiores y estas otras son las superiores. Ya habíamos mencionado que su inclinación es de aproximadamente 45 grados. Y pues estas son articulaciones sinoviales, por lo tanto tendrán que tener como medio de unión una cápsula articular que la estamos viendo aquí, la cápsula articular que es ricamente inervada. Estas articulaciones interfacetarias pues son una fuente de dolor a lo largo de toda la columna vertebral. Hay lugares especiales como la columna lumbar o en este caso la columna cervical, que están ricamente inervados y que pueden ser susceptibles de mayor dolor al momento de presentar alguna afección. Y pues después de la cápsula articular, profundamente, pues encontraremos la membrana sinovial. Las superficies articulares están cubiertas de cartílago y alino, ¿no? Y están reforzadas por algunos ligamentos como los ligamentos amarillos. Ahí estamos viendo una superficie articular real, lo mismo aquí, con una delgada capa, menos de 1 milímetro de tapiz cartilaginoso entre las apófisis articulares de las vértebras cervicales. Y pues estas articulaciones interfacetarias que las estamos viendo por aquí adelante, proyectadas en esa columna rosada, ¿ya? Y aquí por detrás también en esa columna rosada y lateralmente también en esta columna rosada, pues vamos a ver que están formando columnas accesorias, ¿sí? Que están dando la estabilidad no solamente a la región cervical, sino a toda la columna vertebral y las láminas.
las láminas se articulan por medio de estos ligamentos amarillos. Hemos dicho que en la parte superior, en la cara interna de las láminas, hay una especie de canal donde se inserta el borde superior del ligamento amarillo y por abajo se encuentra en el borde superior de estas láminas vertebrales. Aquí estamos viendo una disección de las láminas vertebrales. Estas son las láminas y estos son los ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos y en la región posterior vamos a encontrar los ligamentos interespinosos que están uniendo, como su nombre lo indica, las apófisis espinosas de la vértebra suprayacente con la subyacente. Y en la parte inferior, a partir de la columna torácica, encontraremos el ligamento supraespinoso. Pero en el caso de la región cervical, este ligamento supraespinoso está prolongado hacia atrás. Parte de la protuberancia occipital externa se inserta en la cresta occipital externa y se extiende alejándose del vértice de las apófisis espinosas cervicales hasta insertarse en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical formando el ligamento cervical. Este ligamento cervical es un verdadero tabique, un verdadero septum entre los músculos del lado derecho con los del lado izquierdo. ¿Cuáles son los movimientos de la columna cervical superior? Vamos a ver la flexoextensión atlantoaxial y atlanto-odontoidea. En este esquema de Kaplan-Meier estamos viendo entonces cómo las superficies laterales del atlas y del axis, ambas son convexas y sin embargo permiten movimientos de flexión y de extensión. Flexión y extensión. Lo mismo en la articulación eh, atloido-odontoidea. Ahí está la articulación atloido-odontoidea. Vean ustedes cómo el arco anterior del atlas se desplaza hacia arriba durante los movimientos de extensión de esta región. Y para la flexión, pues, esta articulación estará descendida. En este caso está descendida, estamos con un movimiento de flexión de la articulación entre el atlas y la apófisis odontoides. Ahí mismo, pues se pueden realizar movimientos de rotación, ¿ya? Y pues precisamente a nivel del diente es donde se realizan esos movimientos de rotación. Aquí estamos viendo rotación hacia el lado opuesto, cómo se ha desplazado la superficie articular hacia adelante y ha dejado atrás la superficie articular axoidea, y lo propio pasa en el movimiento contrario, ¿no ve? Cuando se rota al otro lado, pues queda descubierto el extremo anterior, ¿no? En este caso se ha rotado a la derecha y en este caso a la izquierda y queda expuesto el cartílago articular por adelante. ¿Cuáles son los movimientos de flexo-extensión occipito-atloidea? Pues hemos visto que esta es una articulación sinovial condílea, por lo tanto puede producir movimientos de flexión cuando dirigimos la cara hacia abajo o de extensión cuando dirigimos la cara hacia arriba. Y vean ustedes cómo en ambos casos las superficies articulares occipito-atloideas se están desplazando, ¿no ve? En este caso para la flexión 15 grados y para la extensión 15 grados. Entonces, el movimiento completo de flexo extensión occipito-atloidea será de unos 30 grados. Y pues la articulación occipito-atloidea también puede producirse en esta articulación movimientos de inclinación. Si la inclinación es a la derecha, pues en el lado izquierdo, o si es a la izquierda, en el lado derecho habrá un bostezo de la articulación. Quiere decir que se evitaría un poco más, pero arrastrará consigo al atlas y también aparte del axis, el axis por haberse articulado con las apófisis unciformes, pues hace este movimiento de balanceo con bostezo en el lado opuesto. La flexoextensión en la articulación, en las articulaciones suboccipitales, la amplitud es de 20 a 30 grados. En las cinco últimas vértebras cervicales,
Las articulaciones a la flexoextensión tienen una amplitud de 100 a 110 grados, 100 a 110 grados de extensión, haciendo un total de un movimiento de 130 grados de flexoextensión del cuello. La inclinación, también la inclinación toma en cuenta las articulaciones superiores o suboccipitales y las cinco inferiores. Entonces, a nivel de las superiores se tiene una amplitud de 8 grados aproximadamente y en el resto, pues, tendremos aproximadamente unos 32, 33, hasta 37 grados de amplitud para hacer una amplitud total de inclinación del cuello y la cabeza de 45 grados. 45 grados a la derecha y 45 grados a la izquierda. Bueno, también en el cuello podemos realizar movimientos de rotación y en la articulación atlanto-occipital el movimiento tiene 12 grados de amplitud y en la articulación atlanto-arcoidea otros 12 grados. Por lo tanto, en las articulaciones suboccipitales tenemos 24 grados de amplitud que se suman a los grados de amplitud de movimiento de las últimas cinco vértebras cervicales, dando un total de 80 grados de rotación a un lado y 80 grados de rotación al otro lado, ¿no? Más o menos 160 grados tiene de amplitud el movimiento completo de rotación a la derecha y a la izquierda. Ahora podemos realizar movimientos combinados, ¿no? Ahí está cómo podemos flexionar, inclinar hacia un lado y rotar al mismo lado la cabeza y el cuello, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente este modelo que tiene rotada la cabeza hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, tiene inclinada la cabeza hacia el mismo lado y tiene flexionada la cabeza. Entonces, ese es un movimiento de combinación de tres movimientos en realidad. Y el movimiento contrario, miren, ahí están representados los cuerpos vertebrales cervicales en un movimiento de extensión, rotación y de inclinación hacia el mismo lado. Entonces, inclinación, rotación y extensión para poner la cabeza en esta posición. Otros movimientos que podemos realizar en la columna cervical son el de retracción. Y vean ustedes cómo en el movimiento de retracción a nivel de la columna cervical superior hay flexión. En cambio, en la columna cervical inferior existe el movimiento de extensión y los dos movimientos unidos van a ser este movimiento de retracción. ¿Cuántas veces no hemos hecho este movimiento? Y el movimiento contrario sería el movimiento de protracción, es decir, las articulaciones suboccipitales hacen el movimiento de extensión y el resto de articulaciones hacen el movimiento de flexión. Muchísimas gracias por su atención.